Muy buenos días, hermanas, hermanos. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Agradecido estoy al Señor por un día más de vida y bueno, por haberme levantado con salud. Gracias al Señor por las reuniones de este fin de semana. El Señor bendiga, nos ha bendecido el Señor con su palabra, con su espíritu, y estamos más que fortalecidos. Un saludo y un abrazo a todos los hermanos de la congregación, primeramente. También queremos saludar a los hermanos de Misiones, a los hermanos del Chaco, a los hermanos de Santiago del Estero, a la hermana Waldina Vargas de Villa La Angostura. El Señor le bendiga grandemente, y a todos los hermanos que están por todos lados, por supuesto, ¿no? El Señor bendiga a la hermana Mari del Mirador, a la hermana Estela del kilómetro 42, creo que es. El Señor bendiga grandemente al pastor Nicolás, a su amada esposa. Y bueno, hermanos, estamos una vez más para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El Señor bendiga también a nuestro hermano Gustavo Iperaguirre y a su amada esposa. También a nuestro hermano que recién llegó a la iglesia, que toca el instrumento, el hermano Raúl Leguizamón. El Señor bendiga grandemente su vida. Bueno, a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija, el Señor bendiga también, hermanos. Vamos a hacer una corta oración y vamos a ir a la palabra de esta mañana, que espero les sea de mucha bendición a todos ustedes. Padre amado, estamos ante tu presencia, agradecidos, Señor, por este momento que tengo para poder compartir tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo con la audiencia. Padre, que esta palabra pueda abrir los ojos del entendimiento, despertar a aquellos que están durmiendo, Señor, avivar, Señor, el espíritu de aquellos, Señor, que están humeando, por así decirlo. Padre, bendice con tu palabra, con tu espíritu, Señor, la vida de todos tus hijos y tus hijas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Saludo a los hermanos también de Santiago del Estero. El Señor bendiga al hermano Josecito Moreno, bueno, y al pastor también de la iglesia allá, que no recuerdo el nombre. También quiero saludar al pastor amado, nuestro muy amado pastor Cabral, de Campanilla, y también al hermano Florián, pastor Florián de ahí, de la iglesia de José Cepaz. Al pastor Néstor Valé, de Puerto Rico, el Señor bendiga grandemente su vida, el Señor lo mantenga fuerte, y también a su amada esposa, alabado sea el Señor. A Maxi, a su esposa, a su familia, el Señor bendiga grandemente. Gloria al nombre del Señor. A nuestro hermano amado, hermano Antonio Villarreal. Bueno, a todos los hermanos en Cristo Jesús, un gran abrazo, hermanos amados. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer ahí en Efesios, en el capítulo 5 de Efesios. Gloria al nombre del Señor. Y estamos hablando aquí sobre el poder descubrir, ¿no? A través del matrimonio, la relación de Cristo y la Iglesia. ¿No? Acá Pablo nos dice en el versículo, estoy leyendo bien, no, estoy en otro libro, disculpe. En el versículo 32 del libro de Efesios, capítulo 5, 32, dice: grande este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la Iglesia. Gloria al Señor. Entonces vemos que el matrimonio está puesto como un ejemplo para que nosotros podamos entender cuál es la relación de Cristo y la Iglesia. Nosotros como Iglesia tenemos que descubrir cómo
amar a nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Y eso lo aprendemos por medio, es decir, cómo amar a nuestras esposas, cómo amar a nuestras esposas. Tenemos que descubrir cómo amar a nuestras esposas. Los esposos tienen que descubrir cómo amar, las esposas tienen que descubrir cómo amar a los esposos, y también los hijos tienen que descubrir cómo amar a los padres, cómo obedecer a los padres y estar sujeto a ellos. Todo eso se descubre, ¿no?, por medio de la relación de Cristo con su iglesia, ¿no? Si nosotros no entendemos que la enseñanza del amor de Cristo por su iglesia nos capacita a nosotros para poder amar el esposo a la esposa al esposo y los hijos a los padres, entonces eso nunca se va a hacer una realidad en nosotros. Desde ya contamos que para aquellos que van a escuchar esta palabra, tienen que haber sido nacidos de nuevo. Es decir, ya tienen el nuevo nacimiento, ya ellos ya son salvos, tienen el conocimiento que son salvos, que son justos, ¿no? Ese conocimiento ya lo han alcanzado por medio de que se le ha enseñado esa palabra, que ya no son pecadores, que no son carnales, sino que son espirituales. Todo ese conocimiento lo tienen que tener alcanzado para poder entender lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 21 hasta el 33. Sin ese conocimiento, entonces nunca se podrá entender ese Efesios 5, 23, o 5, 21 hasta el 32, aunque el versículo llega hasta el 33. Entonces la importancia de haber recibido el conocimiento, ¿no?, que ahora nuestro cuerpo no es un cuerpo para presentar a la injusticia y a la iniquidad, sino que ahora presentamos nuestro cuerpo para servir a la justicia. Ese conocimiento nosotros lo tendremos que haber recibido de corazón. Son doctrinas que el Señor nos da a nosotros para poder manifestar la vida nueva, porque nosotros sabemos que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo juntamente con Él. Ahora tenemos una novedad de vida, una vida nueva en nosotros, y a través de esa nueva vida nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Esa vida nueva, vamos aprendiendo el carácter de Cristo, el sentir de Cristo, la dirección que Cristo tiene. Todo eso una vez que nosotros nos hemos apropiado de lo que somos en Cristo. No se puede entender Efesios capítulo 5, versículo 21 hasta el 33, si primeramente no hemos aprendido que ahora nosotros somos hijos e hijas de Dios, ¿no? Tenemos un nuevo nacimiento, ya no somos lo que éramos en Adán, sino que ahora estamos en otra posición. Delante de Dios ahora estamos en Cristo. Y entonces, ¿ahora qué somos? Según Corintios, capítulo 12 o capítulo 13, versículo, creo que capítulo 12, capítulo 12, versículo 13, dice que ahora fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, por un mismo espíritu. Es decir, que ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Bueno, a través de esa unidad al cuerpo de Cristo, entonces nosotros recibimos por medio del Espíritu Santo el conocimiento perfecto, exacto, ¿no?, de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esta enseñanza que viene aquí en el capítulo 5, versículo 21 hasta el 33 de Efesios, necesita un previo conocimiento, un previo adiestramiento, ¿no?, en cuanto a nuestra mente, en cuanto a nuestra fe, por así decirlo. Uno cree que puede llegar a entender o se puede manifestar en una persona que recién es salva, esa persona puede entender lo que a otros hermanos les llevan muchos años, pero no. Todo tiene su tiempo, todo tiene sus estaturas, ¿no? Entonces, estamos hablando para aquellos hermanos
y hermanas que han llegado aquí, a el libro de Efesios capítulo 5. ¿Y cuál es la intención de Dios? No, ya Él no está hablando con un miembro en particular. Tampoco está hablando con hermanos de Corintio. Tampoco está hablando con hermanos que están en Gálatas todavía, que ellos son bebés en Cristo, que ellos fueron engañados por un evangelio diferente. No habiendo comenzado por el Espíritu, quisieron perfeccionarse en la carne. Estos hermanos que todavía están en ese crecimiento no podrán entenderlo, pero aquellos que estamos en Efesios, en el libro de Efesios, ¿qué significa estar en el libro de Efesios? Significa haber puesto nuestros pies en los lugares celestiales, como dice en el capítulo 2 de Efesios, versículo 6, dice que Él nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales, ¿no? Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahora, sabemos que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Ahora nosotros somos de arriba. No, estamos con Cristo sentado en los lugares celestiales. Entonces, como hemos aprendido, ¿no?, que estamos en Cristo y estamos en los lugares celestiales, entonces andamos como hijos de luz. Y bueno, y nos sometemos unos a los otros. Miembro con miembro se tiene que someter. Pero sobre todo, el miembro del cuerpo de Cristo tiene que estar sometido a la cabeza, que es Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, para que nosotros entendamos el sometimiento, entonces, a Cristo, por supuesto, a la cabeza, que es Cristo, entonces nos presenta a nosotros el matrimonio, ¿no? Es una enseñanza espiritual tomando lo natural. ¿Qué toma? El matrimonio. Entonces, ahora, ¿para qué Pablo o el Espíritu Santo lo lleva al apóstol Pablo a presentarnos de esta manera? Y bueno, porque nosotros tenemos que llegar a amar a nuestro Señor de la misma manera que Él nos amó a nosotros. Entonces, pero también tenemos que descubrir, ¿no?, al estar unidos a Cristo, nosotros tenemos que descubrir los beneficios que eso tiene, ¿no?, los beneficios que eso tiene. Y entonces, y tenemos que ver que nosotros estamos siempre guardados, siempre protegidos por el Señor, siempre sustentados por el Señor. ¿Quiénes? Nosotros, la Iglesia. Que la Iglesia no es una organización de hombres, que no está sostenido por los hombres, ¿no?, sino que está sostenido por el mismo Dios, por el mismo Señor. Él la sostiene y Él la cuida, ¿no? Entonces, eso tenemos que aprender. Pero para que nosotros lo entendamos y lo comprendamos todo eso, Pablo nos habla del matrimonio y nos hace saber que hay un orden en el matrimonio, y no solamente que hay un orden, sino que hay un sustento en el matrimonio, y no solamente eso, sino que hay un gobierno en el matrimonio. Pero todo eso está dicho de la Iglesia. El matrimonio es un ejemplo nada más. Entonces, Pablo nos hace ver a través de las casadas, de la mujer, ¿no? Y empieza con la mujer, fíjese. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Así empieza el apóstol Pablo. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y ahí vemos que está de alguna manera escondido cuál es el verdadero tema, pero está ahí a la vista de todos nosotros. ¿Cuál es el tema? Que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Pero nosotros siempre hemos visto, siempre se nos ha enseñado que las casadas tienen que estar sujetas a sus propios maridos. Pero esa no es la intención, que si bien eso tiene que ser así, las casadas tienen que estar sujetas
a su marido, pero la verdadera enseñanza es que la iglesia está sujeta a Cristo, a la cabeza que es Cristo. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, la iglesia es su cuerpo y la cabeza es Cristo. Eso tenemos que saber. Por eso Él pagó un precio muy grande. En la cruz del Calvario pagó un precio por la iglesia. Él la compró. Por precio fuimos comprados, ¿no? Dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Vio? Cristo es el Salvador de la iglesia. Ahora, ¿de qué nos salvó el Señor a nosotros? Él nos salvó a nosotros de nuestro destino final. Nos salvó de nuestro destino en Adán. Nos salvó. Y no solamente que nos salvó, sino que nos resucitó juntamente con Él, en novedad de vida. Entonces estamos leyendo Efesios, capítulo 5, dice... Sí, capítulo 5, 21. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el que da salud al cuerpo. Quiere decir que le da vida a la iglesia, es Cristo. Él le da vida a la iglesia. Cada día. La vida, y entonces cuando hablamos de la vida que sostiene la iglesia, no estamos hablando de una vida natural, sino que estamos hablando de una vida sobrenatural. Entonces Cristo da vida a la iglesia. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Dice que da vida a la iglesia. A ver, vamos a leerlo de nuevo. Dice, en el 22, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el que da la salud al cuerpo. Entonces, usted sabe que nosotros tenemos vida humanamente, pero recibimos vida también. ¿Cómo? Por medio del alimento que comemos. El alimento que nosotros comemos nos produce vida a nuestro cuerpo. Esa vida que producen los alimentos nos permite a nosotros crecer y tener una buena salud, el alimento que comemos, mientras que el alimento sea saludable. Acá cuando la palabra de Dios dice que Él es el que da salud al cuerpo, que le da vida al cuerpo. Entonces nosotros entendemos que Cristo nos dio vida y nos va dando vida cada día. Porque acuérdese que la vida que nosotros hemos recibido, cuando creímos, esa vida estaba contenida en una simiente, en una semilla, por así decirlo. Pero esa vida ahora está en nosotros. Nosotros somos la tierra donde esa vida fue plantada. Y ahora esa vida empezó a crecer. Y esa vida necesita, ¿no?, el alimento. Dice Pablo, yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces Dios alimenta nuestra vida, la vida de Dios que está en nosotros es alimentada por la palabra, por el Espíritu, es alimentada y va creciendo y se va fortaleciendo. Entonces, ¿quién le da vida a la iglesia? Cristo, ¿verdad?
Entonces dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, lo natural. ¿Quién le da vida a la mujer? El esposo. ¿Por qué? Porque el esposo la alimenta. Cada día la alimenta el esposo a la esposa. Porque ¿quién sustenta a la esposa? El esposo. ¿No? Por eso la iglesia tiene que depender del esposo. Es dependiente de su esposo, la iglesia. ¿Quién es el esposo? Cristo. Ahora la mujer, en lo natural, ¿de quién depende para recibir vida? Del esposo, ¿no? Entonces, eso parece muy humillante para muchas hermanas, ser sostenida por el esposo, ¿no? Es muy humillante, pero ¿por qué Dios quiere que nosotros hagamos así? Porque hay aprendizaje ahí, tenemos que aprender, ellas tienen que aprender, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que aprender? Porque no lo saben, desconocen. Hay cosas que desconocen. ¿Quién? Las hermanas desconocen. ¿Por qué? Porque todavía no han recibido esa iluminación. ¿Qué tienen que aprender las hermanas? ¿No? En lo natural. Hablamos de lo natural. Que el esposo es la cabeza. Y que el esposo es el que la sostiene. Y el esposo, por medio del esposo, reciben vida. Pero hoy la enseñanza del mundo es que la mujer no dependa del hombre, sino que la mujer se independice, ¿no? Que, como se dice, que la mujer se dependa de sí misma, ¿no? Eso enseña el mundo. Y entonces la mujer, para alimentarse, para vestirse, no, para todo, depende de sí misma y del mundo, no solamente de sí misma, depende del mundo, porque el mundo es la que lo sostiene a la mujer, que no depende de su marido, ¿no? Y es el mundo el que la alimenta. Pero Dios no quiere que la mujer haga eso. Dios quiere que la mujer aprenda que es el esposo el que la sostiene, ¿no? Que es el marido el que la sostiene y el que la sustenta. Pero hay mujeres que no quieren ser sostenidas por sus esposos. Y en cierta manera tienen razón. En lo natural estamos hablando. ¿Por qué? Porque el esposo es muy maltratador. No las tratan con amor. Le echan en cara a la mujer lo que ellos hacen por ella. Pero esa no es la vida de Cristo lo que se manifiesta, sino que es la vida de Adán. Pero cuando el esposo entiende, ¿no?, que él tiene que imitar a Cristo, que Cristo se entregó por la iglesia, amó a la iglesia, que la trata con respeto, que la trata con amor a la iglesia, y por eso la sostiene y la sustenta. Cuando el esposo aprende eso, nunca va a tomar esa actitud. Nunca va a echar en cara o avergonzar a su esposa por lo que él está haciendo por ella, sino por el contrario, él va a sentir un placer. El amor le va a llevar a él a cada día esforzarse más para que no le falte nada a su esposa. Eso es lo que enseña el Evangelio. Entonces, la mujer tiene que aprender. ¿No? ¿Por qué tengo que depender de mi esposo si yo puedo trabajar? No, porque la mujer tiene que aprender. ¿Qué tiene que aprender? ¿No? Lo que significa que Cristo sostiene a la iglesia, que sustenta a la iglesia. Tiene que aprender la mujer eso. Y no solamente que lo tiene que aprender, sino que lo tiene que enseñar a sus hijos. Porque los hijos no tienen enseñanza. ¿Por qué? Porque no está la mujer en la casa. No tienen enseñanza de Dios. ¿No? Los hijos crecen con un conocimiento que no es el de Dios. ¿No? Porque Dios no enseña que la mujer no dependa de su esposo para ser alimentada o para ser sostenida.
No, Dios enseña que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Y que Cristo sostiene a la iglesia, ¿no? Y le da vida a la iglesia. Así, entonces, nosotros miramos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, que Él sostiene a la iglesia, la cuida, la sustenta a la iglesia. Bueno, ahora tenemos que tomamos el matrimonio, y en el matrimonio se aprende eso. Se aprende cómo, lo que significa que Cristo ama a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, que la sustenta, la cuida y le da vida a la iglesia. Es Cristo, todo viene de Cristo. Ningún hombre puede hacer lo que Cristo hace por la iglesia. Ni la iglesia puede alcanzarlo sin Cristo. La iglesia, para poder crecer, para poder sostenerse, para recibir vida, necesita de Cristo. Así la mujer también. La mujer tiene que aprender humildemente, tiene que aprender a ser sostenida, a ser alimentada, a ser vestida, ¿no?, por su esposo. Pero primero el esposo tiene que aprender, ¿no? El marido tiene que aprender que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese. Y hay maridos que no tienen ese conocimiento. Pero Dios quiere que aprendamos ese conocimiento nosotros. ¿Para qué? Para ser buenos esposos. Porque ¿quién es el esposo de la iglesia? Cristo. Entonces, ¿cómo trata Cristo a la iglesia? Con amor, con respeto, con sensibilidad. Entonces nosotros, para ser buenos esposos, necesitamos aprender de Cristo. Porque Él es esposo. ¿De quién es esposo? De la iglesia. Entonces, ahora nosotros, si queremos ser buenos esposos, como Cristo es buen esposo, tenemos que imitarlo a Cristo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Tenemos que imitarlo a Cristo. Entonces, como Cristo trata a la iglesia, nosotros tenemos que tratar a nuestras esposas, ¿no? Él no la maltrata a la iglesia, no la insulta a la iglesia, Él la ama con gran amor, ¿no? Y la sostiene, ¿no? La sostiene cada día a la iglesia, Cristo. Entonces, así nosotros tenemos que amar a nuestras esposas, a nuestra propia esposa, ¿no? Y cuidarla, sostenerla, ¿no? Hacer que no le falte nada, ¿no? ¿Se da cuenta de eso? ¿Y de quién aprendemos eso? De Cristo. Porque dice la palabra aquí. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él es el que le da salud al cuerpo. ¿Quién le da salud a la esposa? ¿Quién le da vida a la esposa? Vida saludable. El esposo. El esposo le da. Ahora, ¿quién le da vida al esposo? Cristo. ¿Por qué? Porque la cabeza del esposo es Cristo. Porque dice que la cabeza de todo varón es Cristo. ¿Y quién le da vida a Cristo? Dios. Porque la cabeza de Cristo es Dios. Entonces vemos ahí un gobierno. Ahora, nosotros tenemos que entrar dentro de este gobierno para poder entender. Tenemos que aceptar que, de corazón, tenemos que aceptar que estamos bajo un gobierno espiritual. Entonces, cuando el Espíritu Santo ve que nosotros aceptamos el gobierno de Dios, Él nos hace entender. Pero si nosotros no aceptamos el gobierno, no aceptamos la palabra, entonces el Espíritu Santo no nos hace entender y no podemos entender. Pero Dios quiere hacernos entender, porque este es un tiempo de gracia, ¿no? Donde Dios abre los ojos del entendimiento para nosotros, sus hijos. Entonces, en estos años que han transcurrido, en la iglesia hubieron muy malos esposos. Malos esposos que maltrataron a su esposa, que engañaron a su esposa, que no amaron a su esposa. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron la manera de hacerlo, no sabían la manera de hacerlo. Ellos seguían con la vieja vida, con la vieja mente,
En vez de tener la mente de Cristo, tenían la mente del hombre viejo o de la vieja vida. Ahora nosotros decimos que somos una nueva creación. Y esa nueva creación no tiene la mente de Adán, tiene la mente de Cristo. Pero sigamos por la palabra. Dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. ¿Vio? A su propio marido, como al Señor. Usted está sujeta a Cristo, y va a estar a Cristo. ¿Vio? Así como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Por qué está sujeta? Porque Cristo, gloria al nombre del Señor. No sé si se me cortó la predicación, yo sigo predicando porque acá el celular es como que me está señalando que no está saliendo, pero yo sigo. En el 23, porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿cómo tiene que ver la mujer a su marido? Como la cabeza. ¿Qué significa eso? Como que tiene el gobierno. El que tiene el gobierno en el hogar es el marido. La mujer no puede gobernar. No debe gobernar. Puede, porque nosotros vemos que pueden, pero no debe. Una cristiana tiene que dejar que el esposo gobierne. Ahora, cuando el esposo ejecuta un buen gobierno, cuando él aprende de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es el esposo, el marido de la iglesia, el esposo. Bueno, nosotros miramos a Cristo y aprendemos cómo ser una cabeza, una buena cabeza de nuestro hogar y cómo ser un buen esposo, mirándolo a Cristo. Y vemos cómo Él trata a la iglesia, cómo la sostiene, cómo le da vida a la iglesia, nosotros los maridos. Y entonces aplicamos la misma enseñanza que Él nos da en nuestros hogares. Entonces, somos buenos esposos. Somos muy buenos esposos. Amamos a nuestra esposa. La respetamos, la honramos, la tratamos como vaso frágil. A nuestras esposas. ¿Por qué? ¿De quién hemos aprendido para ser buenos esposos? ¿De Adán? No. Hemos aprendido de Cristo. Entonces, lo que Cristo hizo por la iglesia, nosotros los maridos tenemos que hacer por nuestras esposas. Pero lo más importante es que la iglesia esté sujeta a Cristo. De eso estamos hablando. Parecería que estamos hablando del matrimonio, pero no, estamos hablando de la iglesia que tiene que estar sujeta a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza. Él la sustenta y le da vida al cuerpo. Así también los maridos tienen que amar a sus mujeres, dice. Así, dice en el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también estén las casadas, lo estén a sus maridos en todo. Fíjese, hay esposas que se sujetan a su marido en algunas cosas nomás, pero en otras cosas ya se encargó ella. Pero así no es la enseñanza de la palabra. La enseñanza de la palabra es que el marido tiene el gobierno de todo. Él gobierna todo. Y bueno, y vio que a veces que, claro, nosotros los maridos, a no estar enseñados por Dios, o no tienen la enseñanza, no miran a Cristo para ser imitadores de Cristo como esposo, entonces gobernamos mal la casa. ¿Y qué pasa en ese sentido? Bueno, en ese sentido, ciertamente que va a ser difícil, pero ¿eso por qué pasa? Porque el marido no tiene el conocimiento de cómo ser cabeza, pero ahora usted tiene el conocimiento. Entonces, compártale, dígale a su marido, marido o esposo amado, vos sos la cabeza de mi hogar, pero vos tenés que hacer como Cristo hizo para gobernar nuestro hogar. Vos tenés que gobernar como lo hizo Cristo, como Cristo gobierna la iglesia, así vos tenés que gobernar nuestro hogar. De la misma manera. Entonces, ¿cómo gobierna Cristo la iglesia? Con amor, con mucho amor, con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Él la sostiene. Veo que ahora los maridos se quedan en la casa y las mujeres se van a trabajar. Y eso no puede ser. Porque si no sería la mujer la que provee, la que le da vida al matrimonio.
Hay muchos esposos que no trabajan y la esposa va a trabajar. Y entonces, ¿quién sostiene? ¿A quién? La esposa sostiene al marido. Y entonces, ¿el gobierno de quién es? De la esposa. ¿Te das cuenta? Y eso no es la enseñanza del Evangelio. La enseñanza del Evangelio es que Cristo es la cabeza de la iglesia, Él la cuida y la sostiene y le da vida. Así los maridos tienen que amar a sus esposas, de la misma manera que Cristo ama a la iglesia. Entonces ahora nosotros tenemos que gobernar nuestro hogar, como lo hace Cristo con la iglesia. No como a mí me parece, no como yo creo, no como me enseñó mi papá ni mi mamá. No como yo aprendí de mis viejos, no. Esta es una enseñanza nueva. Entonces ahora, cuando nosotros aplicamos la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hogares, entonces se va a ver un verdadero hogar cristiano, donde la cabeza va a ser el varón, y el varón va a sostener a la esposa y a sus hijos, lo va a sostener, le va a dar vida. Entonces dice el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también lo estén las casadas lo estén a su marido en todo. La iglesia tiene que estar sujeta a Cristo en todo, no en algunas cosas. Tiene que estar sujeta en todo a Cristo. ¿No? Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo dependen del Señor, para que sea irreprensible cuando Él venga. Es decir, que nosotros para todo dependemos de Cristo. ¿Quién es? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice en el 25, marido, amad a vuestras mujeres. ¿No? Amad a la mujer. Muchas veces las hermanas son sostenidas, pero no son amadas. ¿No? El hombre viene, trabaja todo el día y después viene y la mujer lo sirve, pero no es amada. Entonces ahora dice, así, el marido, amad a vuestras mujeres. Fíjese, a vuestras esposas, ¿no? Tenemos que amar a la esposa. ¿Por qué? Porque ella representa a la iglesia, ¿no? Y yo represento a Cristo amando a la iglesia. ¿Cómo voy a yo entender lo que significa que Cristo ama a la iglesia si yo no amo a mi esposa? ¿No? Entonces, le doy gracias al Señor por el amor, ¿no?, que hay en nuestro corazón por nuestra esposa, por nuestras esposas. La amamos. La amamos y no nos avergonzamos de hacerlo. Al contrario, eso nos hace feliz a nosotros. Cuando uno ama, no es lo mismo, no manifiesta la misma conducta, las mismas palabras, los mismos sentimientos, los mismos pensamientos, que cuando no lo ama. Cuando uno no ama a una persona ya no hay respeto, no hay consideración, no hay sensibilidad. Pero cuando uno ama a su esposa y la esposa ama a su esposo, ya los dos tienen un mismo sentir. Ya no son dos, ya son uno. Cuando los dos alcanzan el mismo amor, tanto la esposa y el esposo, ya no son dos, ya son uno solo. El mismo pensamiento, la misma forma de ser, el mismo sentir, los mismos gustos. Pero todo es como uno solo. ¿Qué lo lleva a la esposa y al esposo ser uno? ¿No? Bueno, eso es manifestar la misma vida, es manifestar la enseñanza que Cristo nos da dentro del matrimonio. Ahora dice, el 26, en el 25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿No? Si usted quiere leer algunos versículos, ahí en el versículo 2 está como Cristo se entregó a sí mismo por ella, donde dice en el versículo 5:2, el 1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda en sacrificio de olor suave. Bueno, ahora, ¿para qué el marido, o por qué el Señor desea que el marido ame a su esposa? Marido, amad a vuestras mujeres, pero la tenemos que amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Vio?
como Cristo amó a la iglesia. Yo creo que esto va más allá de una relación sexual, digámoslo así. Porque Cristo no tuvo una relación sexual con la mujer, con la iglesia, por ejemplo. Sino que el amor que Él le manifestó a la iglesia, no tuvo nada que ver con la sexualidad. Sino más bien por lo que la iglesia es para Él. Él amó a la iglesia, ¿no? Porque ella, ¿no?, es su esposa. Porque es su esposa, por eso la amó. Ahora, dice, ¿para qué Cristo, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Cuando Cristo se entregó por la iglesia, la santificó, dice, para presentarla una iglesia gloriosa para sí, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Entonces muchas veces nosotros tenemos que entender que para no encontrar defecto en la esposa, nosotros tenemos, ¿no?, que amar a nuestra esposa. Tenemos que entregarnos por completo a nuestra esposa amándola. Pero claro, esto parece que es algo que nosotros tenemos que lograr. Pero la verdad que no es algo que tenemos que lograr nosotros, sino que este amor que nosotros le brindamos a nuestra esposa es el amor, es como aquella catarata que va descendiendo, ¿no? Nosotros estamos en el segundo escalón, pero hay un escalón que está sobre nosotros, en el sentido figurativo, ¿no? El agua viene más arriba. El amor que nosotros le brindamos a nuestras esposas viene de más arriba, ¿no? Viene de Cristo y va en caída, pasa por nosotros ese amor, como aquella catarata que va cayendo. Entonces, viene de Cristo, pasa por nosotros, somos el primer escalón, y después pasa por nuestra esposa y por nuestros hijos. Todos reciben el mismo amor, todos tienen el mismo amor. Cristo, el esposo, la esposa y los hijos, todos tienen el mismo amor. No, todos tienen la misma vida. Todos tienen el mismo sentir, la misma manera de ver, el mismo destino, por así decirlo. Todo lo mismo. ¿Por qué? Porque somos, de alguna manera, alcanzados por el amor de Dios. Entonces está el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor del hombre, el amor de la mujer y el amor de los hijos. Pero todo es el mismo amor, es la misma vida. ¿Se da cuenta? Entonces con esa vida nos vamos santificando. Cuando yo le manifiesto a mi esposa y a mis hijos el amor de Cristo, entonces ellos se van santificando. Se van purificando ellos mismos. ¿De qué? De la vida que ellos tenían antes. De los conceptos, definiciones que ellos tenían antes. Entonces, ellos ven que ese amor es verdadero, el amor que nosotros le manifestamos. Pero no es un amor que nace en nosotros, sino que es un amor que hemos recibido. ¿De quién hemos recibido nosotros los esposos el amor que le brindamos a nuestras esposas? De Cristo. ¿De quién recibió la iglesia el amor que tiene la iglesia? De Dios, de Cristo. Porque el amor de Dios fue derramado en la iglesia, en nuestros corazones. ¿Se da cuenta? Esto no es un cuento, esto no es una ilusión, esto es una realidad. Esto se puede llevar a la vida práctica, esto. Todo depende del varón. El varón es la cabeza. Entonces, si el varón se deja gobernar o recibe este amor en su corazón, para después desplegarlo hacia su esposa y hacia sus hijos, entonces eso se va a ver. Se va a ver en la conducta, se va a ver en el trato, en los sentimientos, en los pensamientos, se va a ver eso. Y entonces los que no lo tienen se van a maravillar y van a decir, ¿cómo puede ser que ustedes se amen tanto? ¿Cómo puede ser que ustedes se respeten tanto? Y entonces ahí damos testimonio que nosotros tenemos el amor de Dios. Lo que ustedes están viendo es el amor de Dios, ¿no? Que Dios derramó su amor
al mundo para que el mundo sea salvo. Y este amor ahora llega al matrimonio. Fíjese, ¿cómo podemos santificar? ¿Cómo es santificada la esposa? ¿Cómo son santificados los hijos? Por medio de que tenemos el amor de Cristo en nosotros, ¿no? Ya vamos a hablar sobre el amor de Cristo o el amor de Dios. Esa es la manera. Pero acá lo principal es que la iglesia ame a Cristo, como Cristo amó a la iglesia. Lo principal acá es que la iglesia tome como cabeza a Cristo. Cristo es su Señor, Cristo es su esposo. La iglesia no tiene excusa. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su amor, su vida por la iglesia. Y ahora la iglesia, ¿a quién está amando? ¿No? ¿A quién está amando la iglesia? ¿Con quién se deleita la iglesia? ¿Con su Señor? Entonces está bien. Pero si la iglesia ahora, en vez de amar al Señor, ama al mundo, o depende del mundo para su sostén, para su cuidado, depende del mundo, entonces no está bien. No está bien eso. Porque la iglesia, ¿qué tiene que manifestar? El amor de Dios. ¿Quién es el amor de Dios? Cristo. Cristo es el amor de Dios. ¿Podemos manifestar o dar a conocer a Cristo? Sí. ¿A través de qué? A través del amor, a través del matrimonio, a través del trato que da el esposo a la esposa y el trato que da el esposo a los hijos y que da la madre a los hijos. Entonces estamos sin excusa, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Hermana. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Vio? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Porque Cristo ama su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Él la ama? Sí, sí, la ama. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestras mujeres, porque ella es la extensión de nosotros, ¿no? Es nuestro cuerpo, es nuestro mismo cuerpo. Porque dice, como así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Claro, porque así como yo me cuido, tengo que cuidar a mi esposa. ¿Pero qué me va a llevar a cuidar a mi esposa? ¿No? El amor. ¿El amor de quién? ¿Humano? No, el amor humano no. El amor de Dios. El amor que fue derramado en nuestros corazones. ¿Se da cuenta? Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. Antes la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. La cuida a Cristo a la iglesia. La sustenta, dice. Así nosotros como esposos tenemos que sustentar a nuestra esposa, ¿no? Porque somos miembros porque somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, ¿no? De su carne y de sus huesos. Está hablando de la iglesia. Nosotros somos miembros del cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer. ¿Vio? Y serán los dos una sola carne. Entonces ahora tenemos que ser uno solo. El esposo y la esposa son uno ahora. Pero esto lleva tiempo a veces. ¿Pero lo podemos alcanzar? Sí. Lo podemos alcanzar. ¿Por medio de qué? Por medio de la enseñanza, del conocimiento revelado de su palabra. Y este es lo que usted está recibiendo en esta mañana, ese conocimiento. Pero yo no lo sabía eso, o ahora lo sabe. Y ahora tiene que incursionar más en entender esto, ¿no? Tiene que practicarlo ahora. Ahora tiene que darle lugar en su vida al amor que fue derramado en su corazón. Y usted no sabe cómo hacerlo, ore al Señor. Dígale, Señor, yo quiero que el amor que tú derramaste en mi corazón se manifiesta en mi cuerpo humano. Enséñame, Señor. Yo quiero ahora quiero mostrar por medio de mi matrimonio, quiero manifestar tu amor. Y todo es para la gloria de Dios. Porque ahora nosotros no tenemos que vivir para nosotros como matrimonio, sino que ahora también vivimos para la gloria de Dios. ¿Por qué?
A través del matrimonio Dios va a ser glorificado, pero también a través de la iglesia. La iglesia que no es sostenida por el amor de Cristo, por el amor de Dios, entonces no puede dar testimonio de Cristo. No puede dar testimonio de lo que es Dios. Por eso, hermanos, cada uno, empero, de vosotros, porque este misterio es grande, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Cada uno, empero, de vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie, dice. ¿Yo? Hay una otra parte, dice que la mujer, la iglesia, tiene admiración por su esposo. La mujer, la esposa, tiene que admirar a su esposo, venerar a su esposo, reverenciar a su esposo, pero mirando siempre al Señor, siempre al Señor. Porque si miramos a nuestro esposo en la carne, entonces muchos defectos hay ahí, ¿vio? Muchas imperfecciones. Pero acuérdese que él, el esposo, está manifestando, ¿no?, el amor de Dios a través de su cuerpo humano. Entonces usted, cuando reverencia a su esposo, está reverenciando al Señor. Porque fue el Señor el que lo capacitó a su esposo para amarla a usted, para sostenerla a usted, ¿no?, para sustentarla a usted, ¿no? Por eso, estas cosas las tenemos que experimentar en nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal, ¿no? Tenemos que hacerlo a través de la sensibilidad, que eso es lo que el diablo trata, de que las circunstancias que se presentan en nuestra vida endurezcan nuestro corazón el uno para el otro. Pero ahora Cristo nos perdonó. ¿De qué nos perdonó? De todo lo que nosotros hemos hecho. Y bueno, y ahora, si nosotros queremos verdaderamente experimentar este amor, tenemos que perdonarnos los unos a los otros de la manera con que Cristo nos perdonó, de la misma manera. Y Cristo no tiene en cuenta lo que nosotros hemos hecho mal, ¿no?, sino que Él nos perdonó. No, ya vamos a hablar del valor del amor, ¿no?, del amor, del atributo del amor, porque tenemos que saberlo para poder experimentar lo que dice la palabra del Señor. Oren por nosotros, hermanos. Oren por mí, por mi amada esposa, por mis hijos, por mi hogar, por nuestra amada iglesia. Oren por nosotros. Oren también por los viajes que queremos hacer, ¿no?, que ya viene la primavera, o ya vino, mejor dicho. Estamos esperando los días un poquito más cálidos para poder salir y recorrer los diferentes lugares, para poder predicar el Evangelio en lugares donde no se lo conoce. Porque hay muchos lugares en la República Argentina donde no se conoce el Evangelio de la gracia. No se conoce. Todavía los hermanos están bajo cautividad. Bueno, oren por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hora de programa. Te pido que tú bendigas a aquellas personas que lo han escuchado, pero ahora te pido que lo puedan experimentar en su propia vida, en su matrimonio. Señor, bendice a nuestro hermano Capdevila, a nuestra hermana Estela Blanco. Señor, bendiga grandemente a nuestro hermano pastor Nicolás Blanco, bueno, y también a nuestra hermana Ubaldina Vargas, su familia, y a todos los hermanos que van a escuchar esta prédica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano.